del tema de gigantismo. Sí. En caso de que no vean una diapositiva o me dejen de escuchar, me avisan por favor para ver qué podemos hacer para solucionarlo. Okay. Yeah. Empezamos con qué es el gigantismo. El gigantismo es una enfermedad hormonal que va a provocar un crecimiento excesivo anormal debido a una hipersecreción de la hormona de crecimiento durante la infancia y la pubertad. Eso es antes de que se cierre la epífisis del hueso. Si esto ocurre después, ya en la etapa adulta se va a denominar acromegalia. ¿Qué pasa con estas dos enfermedades? Hay muchas personas que las van a confundir debido a que las manifestaciones clínicas son similares, pero sí tienen sus diferencias. En el caso del gigantismo va a comenzar en lo que es infancia y pubertad, la acromegalia en lo que es la adultez, y las manifestaciones óseas que esas tienen van a ser también diferentes. El gigantismo va a variar lo que es la estatura, y la acromegalia va a variar tanto la estatura como a nivel ancho, ellos se van a ensanchar. Siguiente. Epidemiología. La prevalencia del gigantismo se estima que en 40-70 casos por 1 millón de habitantes y su incidencia anual va a ser de 3 a 4 casos nuevos. Esta enfermedad va a afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. No cambies la imagen un ratito, por favor, no la cambies un ratito. Mira la segunda imagen donde está el señor está desnudo, ¿verdad? Miren lo estilizado del cuerpo, ¿sí? No ven un cuerpo, no parece de varón, digamos así, ¿verdad? Sí, es un hombre, pero no parece hombre, es finito. Eso ya vamos a ver después. Y aquí hay dos términos que por favor, a ver. Si no saben, no importa. ¿Qué es y en qué se diferencia la prevalencia de la incidencia? ¿Qué es prevalencia, qué es incidencia? No sabes? Ni idea. No se ha escuchado, doctor. Ah, ¿nunca has escuchado? Sí, o sea, la prevalencia es los casos que hay, o sea, en total de toda la enfermedad, por así decirlo. En cambio, la incidencia son los casos nuevos que aparecen. Ok, eso es. Incidencias son casos nuevos, ¿ya? Y prevalencia son nuevos y viejos, o sea, sumados, o sea, como el histórico, ¿verdad? Es la población, puede decirse así. No la población, o sea, a ver, veamos lo que dice aquí, dice prevalencia. Se estimen 40 a 70 casos por 1 millón de habitantes, o sea, 40 70, han habido en un periodo determinado, ¿verdad? Prevalencia. Incidencia, 3 a 4 casos nuevos por año, o sea, lo nuevo es la incidencia, la prevalencia es el histórico. ¿Me hago entender? Nuevos y viejos. A ver, espera, no importa, mira, no importa que nos demoremos 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, pero es importante porque son términos que ustedes los van a ver, déjame ver si logro encontrar. A ver, aquí vamos a poner aquí esto de aquí. A ver. Espérate un ratito. Aquí está. Mira que dice aquí, incidencia y prevalencia, conceptos epidemiológicos clave. ¿Sí? O sea, son dos términos, ¿cómo es? Que hay que saberlos. O sea, alguien que trabaja en ciencias biológicas tiene que saber qué es incidencia, qué es prevalencia. A ver, déjame ver. Vamos a poner aquí. Prevalencia. Se los leo, para que no sea lo que yo pienso, sino que se los leo. La prevalencia examina casos existentes, mientras que la incidencia examina casos nuevos. Dice, en una población, este es un ejemplo, en una población de 10.000 personas se informa de que 500 personas sufren determinada enfermedad. ¿Cuál sería en este caso la prevalencia de la enfermedad en esta población? ¿Cómo lo calculo? Número de casos, 500, sobre la población, 10.000 por 100. Esa sería la tasa de prevalencia. Sí. Sí, doctor. Sí, ok. Sí, doctor. Ok. Ahora déjame ver.
ya después de prevalencia puntual, de periodo, ya otras definiciones. Incidencia. Déjame ver, carajole, que me salen una cosa. A ver, aquí hablan del VIH, son nuevos casos de incidencia, son casos nuevos sobre población total. Ya, entonces, prevalencia, estamos hablando de casos existentes, ¿verdad? Incidencia, estamos hablando de casos nuevos. Déjame ver si hay. Ya está acá. A ver, déjame regresar acá, déjame regresar por acá, déjame ver por acá. Pero es importante que ustedes, déjame ver aquí, vamos. Es importante, son dos términos que anótalos porque algún día alguien te los pregunta, a lo mejor, a ver quién sabe, tú contestas, le voy a poner 10, porque sabía algo que no había estudiado. A ver, les leo, mire, la incidencia y la prevalencia son dos medidas de frecuencia en la enfermedad, es decir, miden la frecuencia, número de casos, con que una enfermedad aparece en un grupo de población. Ok. La prevalencia describe la proporción de la población que padece la enfermedad que queremos estudiar en un momento de contar el número de casos nuevos, ¿sí?, que aparecen en un periodo de tiempo relativamente previamente determinado. O sea, siempre es con tiempo, ¿no? La incidencia, tanto en tal año, en tal periodo, etc. La prevalencia es el total. Otras dos cosas que yo quisiera que le tomen asunto, y que ahorita lo están oyendo mucho con el asunto de la COVID, ¿verdad? Es la sensibilidad y la especificidad. Ustedes han oído las noticias de Quito, la pelotera que hay de que las pruebas esas que trajo el municipio de Quito no valen, que tienen una baja sensibilidad. Dicen no, que es la especificidad. A ver, ¿qué es lo que mide la sensibilidad? Es la capacidad para detectar los sujetos enfermos. ¿Sí? Y la especificidad, la capacidad para dar negativos los que están sanos. O sea, la sensibilidad me dice, este está enfermo, ¿sí? La especificidad me dice, este está sano. A ver, les leo por aquí. La sensibilidad es para detectar al enfermo, ¿no? Déjame ver por acá. Les quiero leer para que no sea de memoria el asunto, pero esos son dos términos que también ustedes tienen que manejarlo. A ver, ¿dónde está? Prevalencia, sensibilidad, pero ¿qué es esta tontera que se ve aquí? No, esto está aquí me va a demorar demasiado. Ya, no importa. A ver, quedémonos con esa idea nomás, porque si no, aquí me demoro demasiado. En otro caso, otro rato podemos... Pero ahí hay 4 términos que tienen que ver con epidemiología, pero que son importantes saberlo. Sensibilidad, especificidad, prevalencia, incidencia. Hay una tasa de prevalencia y una tasa de incidencia. Prevalencia, el histórico, todos en un periodo. Incidencia, casos nuevos en un periodo. Sensibilidad te detecta al enfermo. La especificidad te dice cuál está sano. A ver, sigue por favor. Disculpa que te haya interrumpido en tu exposición, pero
vale la pena que no. Sí, son términos. Yo no me preocupo, yo lo digo por cortesía solamente, o sea, para que no creas que es de cortesía que lo digo. Dale, apúrate, sigue. Siguiente. Ya, etiología. La principal causa del gigantismo va a ser un adenoma hipoficiario, el cual voy a explicar a profundidad más adelante. También está el exceso... No. A ver, también está el exceso de hormona liberadora de hormona de crecimiento, el cual generalmente va a producir una hiperplasia de la hormona de crecimiento y células productoras de prolactina, y rara vez van a contribuir a lo que es la formación de los adenomas. También hay otras causas como el complejo de Carney, síndrome de McCune-Albright, neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 4 y neurofibromatosis. Estas son enfermedades genéticas. El caso del complejo de Carney va a afectar lo que es el color de la piel. Ajá. Tengo una de cada Esta es uno. la foto de acá arriba a la derecha, sí. Sí. El complejo de Carney va a afectar el color de la piel y causa tumores benignos en la piel, corazón y sistema endocrino. El síndrome de McCune-Albright va a afectar lo que es la pigmentación de los huesos y la piel. La neoplasia endocrina múltiple tipo 1, tipo 4, en esta enfermedad, una o más glándulas endocrinas van a estar hiperactivas y como resultado van a formar un tumor. Y la neurofibromatosis son tumores que se forman en los nervios del cerebro y la columna vertebral. Son neurofibromas, ¿verdad? Es la última lámina, esa piel que está llena como de verrugas, no son verrugas, son neurofibromas. Se llama también enfermedad de von Recklinghausen, la neurofibromatosis es una enfermedad de von Recklinghausen. Tiene los neurofibromas, eso allí, hay diferentes tipos de neurofibromas, manchas café con leche. Es una enfermedad neurocutánea, es un síndrome neurocutáneo, o sea, hay compromiso del sistema nervioso y de la piel. Bueno, sigue, por favor. Ya, siguiente. Sigue, tenemos que avanzar. Siguiente. Ya, ahí tenemos los adenomas hipoficiarios, ¿ya? El adenoma hipoficiario en sí son tumores benignos de lento crecimiento que se originan en las células que forman la glándula hipófisis. Estos no hay distinción respecto al sexo, también afectan al igual tanto hombres como mujeres, y se los puede dividir en funcionantes y no funcionantes. Los que son funcionantes van a secretar hormonas por ellos mismos. ¿Por qué es importante saber la división? Porque dependiendo de la hormona que secreta este tumor, las manifestaciones clínicas van a variar. Los más comunes son los prolactinomas, los cuales van a producir una ausencia o irregularidad de las menstruaciones en mujeres, disminución del líbido e infertilidad, y también va a contribuir a lo que es la galactorrea. También tenemos los tumores productores de GH que causan la acromegalia y el gigantismo, y también los productores de la hormona adrenocorticotrópica, si no me equivoco, que desarrollan la enfermedad de Cushing por exceso de cortisol, también conocida como la hormona del estrés. Los tumores no funcionantes no van a ocurrir. A ver, ocurre que el adenoma puede ser exclusivo de células somatotropas, y en ese caso solamente tendrás manifestaciones debidas al aumento de secreción de hormona de crecimiento. Pero el adenoma puede comprometer otros grupos celulares, como tú dices, puede comprometer al grupo celular lactotropo, entonces tengo aumento de secreción de prolactina, o al grupo corticotropo, tengo aumento de secreción de hormona corticotropa, etcétera, ¿verdad? Y obviamente las manifestaciones que va a tener ese paciente van a depender mucho de qué. Van a depender de qué hormonas estén aumentadas, ¿verdad? Si es solamente la hormona de crecimiento o hay otras hormonas involucradas. Es más, a veces, por ejemplo, si hay un aumento de la secreción de prolactina, no solamente que voy a tener manifestaciones de la hiperprolactinemia, sino que la prolactina me inhibe la liberación de hormonas gonadotropas, entonces voy a tener manifestaciones debidas a la falta de las hormonas gonadotropas causadas por un aumento de la secreción de prolactina. Lo mismo, y eso ya me imagino que lo vas a ver después, la lesión ocupativa que hace el adenoma va a provocar alteraciones tanto por hipertensión endocriniana como por la compresión de las estructuras de la vía visual, ¿verdad? Ok, sigamos, por favor. Ya,
como decíamos, también están las no funcionantes que no producen hormonas, y estas van a pasar desapercibidos hasta que adquieren un cierto tamaño. Aquí es cuando viene la división por tamaños. Están los microadenomas y los macroadenomas. Los microadenomas van a ser menores a 1 centímetro y los macroadenomas van a ser mayores a 1 centímetro. Y aquellos pacientes que tienen los macroadenomas van a causar un déficit en una o más hormonas lipoficiarias. Y ahí es cuando van a afectar también las vías ópticas, que pueden provocar pérdida visual progresiva. Siguiente. Ya, el curso de la enfermedad. Este primero va a empezar en las células acidófilas de la adenipófisis productora de GH, que al tornarse hiperactivas van a provocar tumores acidófilos en la glándula, ocasionando que se sintetice grandes cantidades de la hormona de crecimiento. Como resultado, va a haber un crecimiento de todo el tejido del organismo, incluyendo los huesos. Estos tienen problemas locales, que son los problemas visuales y también la cefalea, que es el dolor de cabeza intenso. Con el paso del tiempo también puede aparecer lo que es la hiperglucemia. En caso de no tratar ese gigantismo, puede evolucionar a un panhipopituitarismo, que es el déficit total o parcial de las hormonas. ¿Qué quiere decir? Ya. Por secretario. Ok, entonces, ya, aquí ¿qué es lo que pasa? Que comienza siendo un tumor localizado de las células somatotropas, ¿verdad? Que van a producir aumento de la secreción de hormonas de crecimiento, pero eso progresivamente puede ir dando otras manifestaciones. Problemas debido a la presencia del tumor, que son los problemas visuales, la cefalea por hipertensión endocraniana, el crecimiento rápido del organismo debido a la hormona de crecimiento, la hiperglucemia, que es otro efecto de la hormona de crecimiento, y el panhipopituitarismo, que significa una reducción de la secreción global de la hipófisis. ¿Por qué? Porque si tengo un tumor que me está dañando otras estructuras, entonces voy a tener deficiencia de la secreción de otras hormonas adenopofisarias y obviamente de las glándulas a las que ellas estimulaban, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, siguiente. Siguiente. Ya, pronóstico. Según el Hospital y Centro Médico de St. Joseph's, el 80% de los casos de gigantismo causados por un tumor hipoficiario se curan con cirugía, que es la cirugía transesfenoidal. En caso de que el tumor regrese o si la cirugía no se puede realizar de manera segura, se pueden utilizar medicamentos para reducir esos síntomas y permitir una vida larga y satisfactoria. Los medicamentos son aquellos que pertenecen a los grupos de análogos de somatostatina, pues recordemos que es el principal inhibidor del GH, el depósito de análogos de somatostatina, agonistas de dopamina, antagonistas del receptor del GH. Siguiente. Siguiente. Las manifestaciones clínicas de las alteraciones. Empezamos por el sistema endocrino. Como ya habíamos mencionado, va a haber una hiperglicemia. Esta va a ser el resultado de una resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es provocada por un exceso de ácidos grasos. ¿Qué va a hacer esta resistencia a la insulina? Va a hacer que el páncreas trabaje constantemente produciendo insulina para bajar la glicemia, pero esta va a ser tan constante que va a terminar teniendo complicaciones y que ya no se produzca insulina, provocando el aumento de la glicemia. A ver, aumento de la glicemia hay por la acción de hormona de crecimiento, que genera resistencia a la insulina. O sea, hiperglicemia, independientemente de lo que le pasa al páncreas, hiperglicemia hay porque el hormona de crecimiento generó resistencia a la insulina debido a que hay más liberación de ácido graso. Ok. El páncreas, frente a la hiperglicemia, comenzó a trabajar más. Y ese trabajar más lo puede llevar a que finalmente se funda, digámoslo así, y deje de producir insulina, lo cual complicaría más la situación, ¿verdad? Ok, vámonos al bocio. ¿Qué pasa con el bocio? Ya, en el bocio lo que va a haber es un aumento anormal de la tiroides. En sí, la glándula tiroides va a ser hiperfuncional. También tenemos el apetito voraz, que puede ser causado por niveles anormales de cortisol. Siguiente.
Ya, el sistema nervioso. Tenemos el compromiso del campo visual y parálisis de nervios craneales. Y esto va a ser por la compresión que provoca el tumor hipoficiario sobre el quiasma óptico y en los nervios craneales. También tenemos la cefalea, que se debe al aumento de la presión intracraneal. Siguiente. Ya. En el sistema cardiovascular tenemos la hipertensión arterial, que se va a provocar debido a una retención de sodio por el aumento de GH. Siguiente. Ya. En el sistema respiratorio tenemos el apnea del sueño y los cambios en la voz. El apnea del sueño va a ser provocado por un aumento de la acumulación de los tejidos blandos faríngeos. Y los cambios de la voz van a ser provocados por el crecimiento de las estructuras cartilaginosas, de la laringe y también de las vías respiratorias. No. Siguiente. Ya, el sistema osteomiorticular. El gigantismo va a presentar bastantes manifestaciones en este sistema, teniendo como principal el crecimiento esquelético excesivo, producto de los niveles altos del factor de crecimiento de insulina. Tenemos la protuberancia frontal, que es el aumento de los huesos de la cara, y la maloclusión mandibular, que también es causada por alteración del crecimiento óseo y va a provocar anomalías en lo que es la mordida y dificultad en la masticación. Claro, o sea, no, si está hacia adelante el maxilar inferior, entonces hay maloclusión, hay dificultad para masticar. Ya, sigamos. Bien. También tenemos artritis, producto del crecimiento del hueso. Ajá. La fatiga, que puede ser provocado por niveles bajos de sodio, y debilidad muscular, que puede ser por el aumento del catabolismo de las proteínas. Correcto. Siguiente. El sistema tegumentario. En las pacientes con gigantismo van a presentar piel seborreica, que es piel grasa, y esta va a ser producto de un aumento en la liberación de los ácidos grasos. Está también la hiperhidrosis, que es causada por la hiperactividad de las glándulas sudoríparas, y este sudor usualmente viene acompañado de un olor desagradable. Y el papiloma cutáneo, que puede ser resultado de la resistencia a la insulina. Siguiente. Ya, espérate. A ver. Lo siguiente. Hay aumento del tamaño de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Entonces, hay aumento del tamaño de las glándulas sebáceas, tienes más producción de grasa, seborrea. Aumento del tamaño de las glándulas sudoríparas y tienes una mayor actividad sudoral, sudas más, tanto las glándulas endocrinas como las apocrinas aumentan su sudoración. El sudor apocrino es el que generalmente toma mal olor. Y lo que tiene ahí como papiloma cutáneo, que son dermatofibromas, ¿sí? O condilomas, dermatofibromas más comúnmente llamados. Es lo que la gente suele llamar lunares de carne, ¿verdad? Que a veces se asientan, estos dermatofibromas, se asientan en lugares en donde, generalmente pliegues, cuello, axilas, ingles, en donde la piel se ha oscurecido, ¿verdad? Se llama pseudoacantosis nigricans. Hay varias causas, personas que tienen sobrepeso incluso pueden desarrollar pseudoacantosis nigricans. Bien, sigamos por favor, sigue nomás. Ya, siguiente. En el sistema reproductor, ya. Las complicaciones que va a presentar son la galactorrea, que es la secreción de leche tanto en hombres como en mujeres, la amenorrea, anormalidades menstruales. Estas dos van a ser por el aumento de la prolactina. La pérdida de la libido, que es disminución del deseo sexual, por decirlo así, va a ser causada por la disminución de la capacidad de la secreción de las gónadas. Y la impotencia, en el caso de los hombres, va a ser provocada por un nivel bajo de testosterona. ¿Y por qué esta baja testosterona? Suele haber hipogonadismo en las personas con gigantismo. ¿Por qué? Eso no significa que va a disminuir el tamaño del... Ya, ¿por qué? ¿Por qué el hipogonadismo? Porque si tienes hiperprolactinemia, ya lo dije hace un rato, la prolactina te inhibe las gonadotropinas adrenohipofisarias, pues, FSH y LH. Y FSH y LH actúan tanto en el ovario como en el testículo.
y en el ovario favorece la producción de estrógeno y progesterona, y en el testículo de testosterona. Entonces no tienes testosterona, entonces tienes pérdida de libido, tienes impotencia, tienes trastornos debido a la falta de testosterona. No se va a evidenciar. A ver, en el gigantismo es posible que vayamos a encontrar nosotros cierta disminución o falta de desarrollo de los genitales, ¿verdad? Hay retraso en la pubertad incluso, porque como se desarrolla desde temprana edad, desde la niñez o adolescencia, entonces si hay disminución de gonadotropinas, entonces puede haber alteraciones en el orden genital, ¿verdad? Lo cual no ocurre, cambio, en la acromegalia, ¿verdad? Sí. Ok, sigue nomás, avancemos. Ya, siguiente. Exámenes de laboratorio y gabinete. Siguiente. La principal prueba que se va a hacer para personas con gigantismo va a ser la prueba oral de tolerancia a la glucosa, que consiste en que el paciente va a tomar una bebida que va a contener glucosa y se van a tomar muestras antes y después de ingerir la bebida. En un cuerpo normal, los niveles de la hormona de crecimiento deben disminuir después de haber ingerido dicha bebida, pero si los niveles siguen siendo los mismos, significa que ese cuerpo está produciendo demasiada hormona de crecimiento. Ahí tenemos el glándula normal. Siguiente. Ya. También hay diversos exámenes de sangre. Está la prueba del factor de crecimiento de la insulina, que usualmente la interpretación de estos niveles es complicada debido a que hay un amplio rango para las diferentes edades, sexos y el estado puberal. Ya, así que clínicamente estas alteraciones pueden estar enmascaradas por el rango que hay de este factor de crecimiento. También tenemos las pruebas de cortisol, la prueba de estradiol, de testosterona, y la prueba de prolactina y hormonas tiroideas. Ahí podemos apreciar el rango normal. Siguiente. Ya, y las pruebas de gabinete. Ahí tenemos las tomografías computarizadas en la cabeza para buscar lo que son los tumores hipofisiarios, la radiografía de la silla turca, que en caso de haber un tumor, esta suele estar ensanchada, y también está la resonancia magnética de silla turca con gadolinio. Siguiente. Yo creo que eso es todo, doctor. ¿Qué pasó? Ya terminé. Ya está referencia, ya. Es que no, yo pensé que estabas esperando que pasen la otra y decía que ¿qué pasó que no pasa? Ya. No, yo creo que estamos bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a eso? No. O sea, la única complicación que tenía era eso de las manifestaciones, porque como son similares a la acromegalia, se me hizo medio difícil. Pero yo creo que estamos bien, ¿verdad? A ver, ok. Déjame ver acá. ¿Tú con quién te ayudó? ¿Hiciste sola? ¿Cómo te No, me ayudó María José Cueva. Muy agradable, hasta el último momento preocupada. Incluso me dijo para pasarle las diapositivas en la noche, pero la verdad que me negué porque se me hacía feo. Sí. No, pero muy atento, me corregí todo. Sí, aquí tengo anotado yo, sí. Sí, Majo te ha ayudado. Al principio me dijo que no le habías mandado para revisión. Y no, ayer fue que me dijo... No quería mandarle cualquier investigación tampoco. Pero yo le mandé fue el domingo. Me revisó el domingo. Y ayer me dijo para que me revisara, pero le dije que no, porque se me hacía feo mandarle nada. Bueno. ¿Y ya? Ok, espérate. Déjame ver. Caráspita. A ver, entonces, déjame anotar acá.
¿Ahora quién le toca? Le toca a Velasco, le toca, ¿no? Sí. Estás Velasco por allí, espérate un ratito. Que estamos día 21/7. Y acá Velasco. Ya, espérate, vamos a esperarnos un ratito porque si no tengo que cortar para irme al centro de apoyo y cómo es y... Espérate, mejor ya de una sola hacemos todo. A ver, ¿qué dicen acá? Ok. ¿Quién es que hace tanta bulla? Parece cucaracha en papeles de caramelo, Ay, perdón, era yo. No sabía que tenía el micrófono prendido. ¿Quién era? Cali. Perdón, lo siento. Es que me tenías en lo que esa cucarachita no de papeles ahí. A ver, ya falta un minuto para entrar acá. Velasco, ya tienes listo tu cosa, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ya no te desesperes, que lo que más tenemos es tiempo. Es que quiero, a ver, termino contigo y quiero, ¿quiénes tienen que dar ese examen de inglés de ustedes, de los que están aquí? Ninguno. No, doctor. Dígame, Creo que nadie. De eso depende de lo que yo mejor, o sea, si nadie mejor todavía. Porque la única persona que tenía entendido que iba a dar el examen, canceló el examen. Ya. O sea, es que yo dependo de eso para ver cómo les causa menos impacto. Hoy día puedo comenzar a hablar con ustedes algo de, a ver, puedo hacer dos cosas. Como con ustedes ya la parte de paratormona ya terminé, ya les pregunté, ¿verdad? Ya he terminado con ustedes. Les puedo tomar lección de paratormona o puedo comenzar algo de páncreas. Que yo de pronto preferiría comenzar un poquito de páncreas para que, aunque después lo vuelvan a oír, pero no sé, de pronto es mejor. Déjame ir al centro de apoyo, asistencia, déjame controlar primero cuántos están, que hace, pues el otro grupo estaba haciendo trampa. Están 30 ya conmigo. Entonces, que faltaba, ¿quién era que faltaba? Era... Loira. Entonces entro por acá. Loira Vera, sí. Asistencia por acá. Listo. Sincrónica por aquí. Y Loira es la última. Falta por acá. Guardar, ojalá que me acepte esta vaina que ya, chévere, ya está. Ok, esperemos 2 minutos. Les doy 2 minutos de descanso. En realidad yo les digo que les doy 2 minutos de descanso, pero en realidad son 2 minutos.
Es que he hecho una burrada aquí. Qué burro que soy. Antes me di cuenta, si no, nos hubiéramos quedado en el aire. A ver, entonces, vamos con Velasco y la acromegalia. Te escuchamos, Velasco. ¿Qué nos quiere decir la acromegalia? ¿Qué pasó? ¿No me oyen? Sí me oyen, sí está viendo. Sí, Sí. te escucho. El único que no me escucha es Velasco. Ya estoy compartiendo un ratito. Ya ahí sí se ve. ¿Quién es ese? ¿Tú sabes quién es ese, Velasco? O sea, sé que es famoso, pero no vi el nombre. Pero No, es de los Locos Adams. No, No. ok. De los No, tres no. chiflados. No, a ver, escúcheme. Yo no, mire, oiga, uno todos los días aprende, siempre se aprende, de todo el mundo se aprende. Yo no sabía quién era, yo este señor yo lo he visto, hay fotos por ahí de él, yo lo había visto 10.000 veces en libros, ya. Y no sabía, y sé quién es porque un estudiante lo dijo. Este señor de aquí es francés, ya se murió. Era un luchador, si no me equivoco. Y acromegálico, tiene los rasgos acromegálicos, y él sirvió de base, de prototipo, de ejemplo, qué sé yo, para el muñeco este verde, Shrek, no sé qué se llama. Ajá. Sí, el de Shrek. El verde, ese, sí. No, ya. Según lo que dijo, yo no sabía eso. Yo sabía que este era francés, luchador, tenía acromegalia, ¿saben? Pero yo no sabía que había sido a partir de él que habían tomado como ejemplo para hacer el muñeco verde de aquí de animado. ¿Cómo es? Shrek. Shrek, no sé cómo sí, es como se pronuncia ya. Le pone un nombre difícil al animalito ese. Ok. Ok, vamos, Velasco, vamos. ya, la siguiente. No te paran bola. No te hacen caso. ¿Quién te tiene que cambiar? Astudillo. Te está boicoteando, pues. Pero yo creo que algo pasa, espérate, no es que algo pasa aquí. Porque normalmente no sale esta cosa que dice acá arriba. Es que no sé qué hecho, que se la mandaste por correo, no sé qué has hecho. Y será por eso que no. No sé, pues ya resuelve el problema, pues ¿cómo vemos? Pues? Ya estoy un ratito. Es que no, yo no te puedo decir porque lo que te puedo decir es que normalmente no sale esta cosa que está saliendo acá arriba. Entonces, algún procedimiento no estás haciendo correcto. Y entonces llegaron los Reyes Magos, porque ya se hizo el 6 de enero, mientras esperábamos a Velasco.
alguien que sepa bien esta cosa, lo puede ayudar, lo puede asesorar para ver cómo... ¿Cuál es el problema que tienes, Velasco? ¿No tienes cómo pasarlo a otra...? Es que no se abren, no sé por qué no carga. Es que a mí no me carga, por eso las pasé para que alguien más las abriera. Pero no... Ya estoy tratando de compartirlo. Rato. Ahí va. Ahí puede ser que funcione porque así es como debiera salir. A ver, prueba, cambia la otra para ver si funciona. Ya. Ya, ok, ya estamos, ¿te das cuenta? Ya, la acromegalia. Empezamos por la definición, que en griego acro significa extremidades y megas grandes. Entonces, la acromegalia es una enfermedad rara producida por la hipersecreción crónica inapropiada de la hormona del crecimiento, o GH. Y este es generalmente el resultado de un adenoma hipoficiario. Ya, se va a caracterizar por el crecimiento excesivo local del hueso particular, que es el cráneo y la mandíbula. Este no va a ocurrir en un crecimiento lineal, debido a la fusión previa que van a tener las epífisis en los huesos largos. Entonces, como antes había hablado Betsabel, el gigantismo se refiere a la anormalidad de crecimiento lineal, debido a la excesiva excreción del factor de crecimiento insulínico tipo 1 o IGF-1. Ya. Pero esto se da mientras las placas del crecimiento epificiario aún están abiertas, es decir, durante la etapa de la infancia. A diferencia de la acromegalia, este tiene el mismo exceso de IGF-1, pero ocurre después de que las placas se han fusionado, o sea, en la edad adulta. Por eso es que no crecen hacia lo largo, sino que crecen hacia un ancho. Ya. Siguiente. La epidemiología. La acromegalia, como dije, es una enfermedad rara, crónica, que es multisistémica, de relativamente muy baja prevalencia. Es alrededor de 60 a 70 casos por millón de habitantes, y la edad en que se manifiesta la acromegalia es alrededor de los 45 años, y no hay predilección por género. Ya, la causa más común de acromegalia es por adenomas hipoficiarios, un 95% de los casos. Los adenomas hipoficiarios van a ser, como se vio antes, tumores benignos, es decir, no son cancerosos, y van a ser de un lento crecimiento. Estos se van a originar en las células que forman las glándulas de la hipófisis, las somatotropas. Ya. En pacientes con acromegalia van a existir comorbilidades, como son las enfermedades cardiovasculares, eventos cerebrovasculares, enfermedades respiratorias y también cáncer de colon. La duración de los síntomas es 5 a 10 años antes de que suceda un diagnóstico. Ya. Siguiente. Cámbiale, pues no seas mala. Ya, pues vamos a hablar voy a explicar un poco sobre la fisiología básica del sistema en cuanto a la hormona del crecimiento y la IGF-1. Ya. Entonces todo empieza en el hipotálamo, en donde se va a regular la secreción de la hormona del crecimiento a través de dos factores principales. Uno, como vemos, es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta hormona va a ser secretada de forma pulsátil y va a estimular su secreción. El otro factor importante es la somatostatina, que esta va a ser secretada más bien tónicamente. Ya, la somatostatina lo que hace era inhibir la secreción de hormona del crecimiento, y aquí luego, al actuar sobre receptores específicos en el somatotropo hipoficiario, que son las células de la hipófisis, los péptidos hipotalámicos van a resultar en la secreción pulsátil de la hormona del crecimiento. Ya, esto lo que iba a ocurrir predominantemente durante la noche. Ya. La secreción de la hormona de crecimiento también es estimulada por otra hormona, que es la grelina. La grelina es una hormona gástrica. Como es gástrica, es producida principalmente en el fondo gástrico. Ya, que interactúa como un receptor en el somatotropo, diferente al receptor de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Ya. Una vez ya se pasó el proceso y la hormona del crecimiento se ha secretado
y circula en el plasma, va a ir unida aproximadamente, era un 50%, a una proteína ligadora de la hormona del crecimiento. Ya. Luego de esto, ya como resultado de la interacción de la hormona del crecimiento con sus receptores, que era el receptor era la hormona, el factor de crecimiento de insulina tipo 1. Una vez había ¿cómo era? O sea, había una unión entre ellas. La insulina, el factor de crecimiento de insulina tipo 1 era un mediador en la mayoría de los efectos tróficos de la hormona. Ya. Y esta también, la hormona, el factor de crecimiento de insulina tipo 1, también, esta también circulaba en el plasma predominantemente, pero esta era unida a 6 proteínas. Que las cuales eran producidas en el hígado, igual que el factor de crecimiento de insulina. Ya. Cámbiale, ya. Ya, la acromegalia tiene su etiología en la inmensa mayoría de los casos, un 98% como vemos ahí, en tumores hipofisiarios que van a producir un exceso de hormona del crecimiento. Como vemos, los adenomas que van a producir esta secreción excesiva son adenomas densos o escasamente granulosos, que son así porque algunos poseen gránulos en su citoplasma, los granulosos. Los adenomas mixtos de hormona del crecimiento y prolactina, que son tumores bimorfos que están compuestos por diferentes tipos de células, que son las lactotropas y las somatotropas. Están los adenomas, los mamosomatotropos, que estos son tumores raros monomorfos. Por monomorfo me refiero a que son compuestos por un solo tipo de células, que son las mamosomatotropas, que es la célula progenitora de las dos que vimos anteriormente, la lactotropa y la somatotropas. Ya. De ahí vemos la que sigue, que es el adenoma acidófilo de células madres, que estos son un tipo muy infrecuente de adenoma, era invasivo y de crecimiento rápido. Por lo tanto, esta de aquí, este adenoma expresaba hormona del crecimiento y prolactina, pero sobre todo los síntomas eran derivados a la hiperprolactinemia, que la hiperprolactinemia es una afección en las personas que tienen un nivel más alto de lo normal de la hormona prolactina en la sangre. Y la prolactina pues tiene la función de estimular la producción de leche materna tras el parto, ¿no? Ya. De ahí vienen los extra hipofisiarios, que están en un mayor rango, un 2%, y van a ser también por secreción excesiva de la hormona del crecimiento y por secreción excesiva de la hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Ya. Y por último están los síndromes hereditarios asociados a la acromegalia, que ya los mencionamos antes, que vienen en el gigantismo, que son los que... Ya, hacemos, porque ya... Las manifestaciones, las manifestaciones clínicas las primero las voy a clasificar por los efectos locales del tumor. Vimos antes también que va a haber una cefalea, y esta resulta del aumento de la presión intracraneana por el tumor, o puede ser secundaria a la misma por una hipersecreción de la hormona del crecimiento. Ocasionalmente el tumor puede invadir zonas laterales a la silla turca, porque en la acromegalia se desarrolla de manera insidiosa a lo largo de los años, incluso décadas, y se había estimado que el promedio de retraso del diagnóstico era de 8 a 10 años, antes del inicio de los primeros síntomas. Entonces, los síntomas más comunes que van a ser atribuidos al proceso de acromegalia van a ser el envejecimiento y manifestaciones clínicas relacionadas a un exceso hormonal, y a los efectos compresivos que va a tener el tumor sobre las estructuras a las que se encuentra alrededor. Por ejemplo, el tumor puede invadir zonas laterales, como dije, de la silla turca, los senos cavernosos, y generalmente esto de aquí, este efecto invasivo, iba a generar alteraciones en los pares craneales 3, 4 y 6. Pero en realidad estas alteraciones en estos pares craneales son muy raras, casi no se dan. El otro defecto es un defecto campimétrico, que son comunes en los macroadenomas, los más grandes.
que se extiende hasta la parte superior de la silla turca y comprimen el quiasma óptico. Una vez hay esta compresión sobre la estructura, lo que se genera, porque ahí están los tractos ópticos en los que se unen, genera diferentes combinaciones. Y como vemos ahí, era la hemianoxia y la hemianoxia y la cuadrianoxia bitemporal homónima. Yeah. Alguien, espérate, regresa, por favor. Estoy viendo una cosa. Alguien mencionó que dijo cuadrantanopsia. No me acuerdo si fue aquí o en otro, fue aquí o en otro grupo. No fue Betsabe Muñoz, no. No. Es que aquí dice cuadrantanopsia y es cuadrantopsia, generalmente ¿Para qué tanta majadería? Ok. ¿Y cómo será la alteración? Si es hemianopsia o es cuadrantopsia, es bilateral o como sea, va a depender del sitio y donde esté comprimido el tumor, ¿verdad? Ok, sigue Velasco, sigamos, no nos entretengamos en cosas que... Ya, los cambios óseos y dermatológicos. Cuando el paciente es adulto y hay un exceso hormonal, resulta en un crecimiento acral que va a estar relacionado con un incremento de la talla de las manos, talla de los pies, por ende de la talla de zapatos, nariz, los arcos superciliares, los huesos frontales y la mandíbula. Ya. Los tejidos blandos de las manos y pies van a engrosarse. La piel se va a volver gruesa debido a un depósito de glucosaminoglucanos y la producción de colágeno. Hay una hiperhidrosis, que es el exceso de sudoración, y se borrea en el 60% de los pacientes. También puede haber acrocordones, que como vemos en la imagen con la flecha señalada, son pequeños tumores benignos que se forman principalmente en las zonas donde la piel forma pliegues, como el cuello, las axilas y la ingle. Y por último van también a padecer de acantosis nigricans, que son esa coloración negra que tiene la persona en la nuca. Esto que tienes aquí, sí, ahí donde tienes el puntero. Y, a ver, generalmente, sobre esa pigmentación oscura aparecen los dermatofibromas, ¿sí? O sea, no solamente que no están a veces por separado, sino que esos dermatofibromas están como pequeños deditos, ¿sí? Son prolongaciones digitiformes en esas zonas más pigmentadas. Ok, sigue nomás. Ya, ahora en el sistema musculoesquelético. La acromegalia se va a asociar a una hipercalciuria, que la hipercalciuria era la excreción urinaria de calcio superior a 4 miligramos sobre kilogramos al día, y esto podría llegar a formar cálculos renales. También una hiperfosfatemia, así como a un aumento en el recambio óseo, y el balance final mostraría un aumento de la densidad mineral del hueso cortical, y esto una disminución en el hueso trabecular. Ya, aquí se presentan atralgias generalizadas, que son dolores en las articulaciones, hasta en un 80% de los pacientes, y la artrotitis degenerativa, que es más frecuente también que en la población general. Hay parestesia de manos y pies, que es la sensación de hormigueo, la miopatía proximal dolorosa y atrapamientos de nervios, que es conocido como el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano, ¿eh? Ya, que en alto porcentaje de los casos lo poseen este atrapamiento. ¿Qué nervio es el que se presiona en el síndrome del túnel carpiano generalmente? Creo que era el cubital y el medial, o... El mediano es que se... Ya, ok. Puede ser cualquiera finalmente, pero el mediano es el más común que... Ya, sigamos, por favor. Ya. En el sistema cardiovascular se encuentra hipertensión arterial en el 30% de los pacientes y un hiperaldosteronismo con niveles de reninas bajos y el incremento de la reabsorción de sodio es el que juega el papel importante en las patogénesis de hipertensión. Aunque también había otros factores que también participan, como el incremento del tono simpático. Ya, en los ecocardiogramas puede encontrarse hipertrofia de los ventrículos izquierdos y el septal, así como una disfunción diastólica. Algunos pacientes, aun cuando no presentan hipertensión, presentan alteraciones cardíacas.
por lo que en los artículos se había propuesto la existencia de una cardiomiopatía acromegálica, lo cual se va a caracterizar por la presencia de una fibrosis, era la fibrosis miocárdica extensa. Ya, el siguiente. Ya, dentro del sistema respiratorio, los pacientes presentan ronquidos y en un alto porcentaje de ellos van a tener apnea del sueño con componentes centrales y obstructivos. Esto va a tener como consecuencias propias del síndrome, hipertensión y los eventos cerebrovasculares. Ya, la siguiente. Ya, las normalidades en el metabolismo de la glucosa y de los lípidos. Ya. La secreción excesiva de la hormona del crecimiento, ¿qué es lo que genera? Es una resistencia a la insulina y una intolerancia a la glucosa. Esto se reporta eran 30 a 50% de los pacientes con acromegalia, más o menos. El mecanismo principal a través del cual se generan estas alteraciones en el metabolismo de la glucosa era principalmente por un aumento en la producción hepática de glucosa. Aquí los pacientes pueden tener un perfil de lípidos asociados a hipertrigliceridemia, que esto era el nivel elevado de triglicéridos, que puede contribuir al desarrollo de pancreatitis o el endurecimiento de las arterias. Ya. Elevación de IDL, que es las lipoproteínas de densidad intermedia, y lipoproteínas que también generan las arteriosclerosis. Ya, las neoplasias. Aquí había un riesgo ligeramente incrementado en cuanto a los pólipos colónicos adenomatosos, que son los que están en la figura de abajo. Estos son masas que van a ser similares a glándulas que se desarrollan en membrana mucosa que recubre el intestino grueso. Ya, y también va a haber adenocarcinomas del colon, y en la actualidad la neoplasia maligna, que es más comúnmente asociada a la acromegalia, va a ser el cáncer de tiroides. Esa es la que... Ya. Ya, ahora las anormalidades endocrinas. Los pacientes con acromegalia pueden presentar el bocio eutiroideo, que no requiere mayor tratamiento. Cuando existen adenomas muy grandes que comprimen la hipófisis normal, pueden haber deficiencias de hormonas variables, las cuales iban a presentarse también después de un tratamiento quirúrgico o con radioterapias. Ajá. Las alteraciones menstruales en las mujeres son frecuentes, en cambio en los hombres va a haber la disfunción sexual y ocurre entre un 20 a 30% de los pacientes. Ya va a haber una hiperprolactinemia que puede ser causada por la secreción de la prolactina o por el adenoma hipoficiario y por la compresión también que hay en el tallo hipoficiario, lo cual interrumpe la vía dopaminérgica ascendente. Ya. Okay. Ya, aquí vienen los exámenes de laboratorio que iban a hacer imágenes en donde las radiografías iban a mostrar agrandamientos de silla turca, engrosamiento de la bóveda craneal, agrandamiento de senos frontales, maxilares y mandíbula. En la mano también iba a haber aumento del tejido de la masa, aumento del ancho de cartílagos interarticulares, y en los pies el aumento del tamaño de la movida del talón, que lo normal es de 22 milímetros. Ya. Los datos del laboratorio iban a mostrar en pacientes con acromegalia un aumento de acromegalia, un aumento de la IGF-1 y de la hormona del crecimiento. Lo normal es que sea entre un rango entre 0,3 a 0,4 nanogramos por mililitros. Las concentraciones en ayuno van a ser normales de hormona de crecimiento de 1,5 y en pacientes con acromegalia de 10 nanogramos por mililitro. Las insulinas y los fosfatos séricos van a estar elevados, la glucosa alta, prosprandial puede ser alta y va a haber hipercalciuria, que es la excreción urinaria de calcio superior a los 4 miligramos. Ya, el diagnóstico va a ser dado por la supresión con glucosa, que esta es la prueba más simple y más específica, en donde la concentración de la hormona del crecimiento puede aumentar o disminuir o quedarse igual, pero no baja menos de un nanogramo por mililitro, y esto hace el diagnóstico, es decir, que ahí sí habría acromegalia. Lo que se va a hacer con este diagnóstico en sí es medir la IGF-1, ubicar dónde está el tumor y como tratamientos como la regulación hormonal, que va a dar esos valores, la hormona crecimiento basal, la posglucosa y una normalización del IGF-1. Ya. Ok.
Ya por último, el curso y el pronóstico. Se decía que en el pasado la esperanza de vida en la acromegalia estaba marcadamente limitada y las tasas de mortalidad estandarizadas llegaban a ser hasta 2 o 3 veces más que en la población normal. Pero con el advenimiento o con el surgimiento de las mejores técnicas quirúrgicas para abordar la silla turca, también surgimiento de terapias farmacológicas eficaces como la AS, que son los análogos de somatostatinas, y el Pevixoman, además del refinamiento de técnicas radioterapéuticas, el pronóstico de las enfermedades ha mejorado notablemente y en la actualidad el tratamiento multimodal de la acromegalia y el manejo cuidadoso de las comorbilidades que vimos antes, como eventos cerebrovasculares, ha mejorado la calidad de vida de estos pacientes y han logrado abatir la mortalidad a cifras que están entre la población normal en general. Ya, ahí termino mi exposición. Perfecto. A ver, sí, está bastante bien. No perfecta, pero bastante bien. Hay algunos detallitos, pero sí está... No sé qué les pareció a tus compañeros. No les pareció nada. Estuvo buena. Ah. A ver, veamos cómo andamos. Tengo un tiempito todavía. A ver, Velasco, mire, ¿qué no me gustó mucho de tu exposición? Leíste mucho las láminas. Eso fue una cosa que no estuvo del todo bien. Y te faltaba un poquito más de seguridad en ciertas cosas. Pero en general no estuvo mal, o sea, había un poco de información y sí, estaba bastante bien. A ver, ¿qué más? Por aquí nada más, ya tenemos diabetes, están las de tiroides. A ver, veamos algo de lo que se tiene, lo que se supone que teníamos que ver el día viernes. A ver, comencemos diciendo que el páncreas, ustedes ya lo saben, es una glándula mixta, ¿verdad? Y es mixta, ¿por qué? Porque tiene o produce dos tipos de secreciones, una exócrina y otra endócrina. Déjame ver un ratito, las manifestaciones de Hashimoto es igual lo que se lee en hipotiroidismo, ¿verdad? Sí, pero... Ah, caramba. El inicio. Paráspita, el inicio. Espérense, lo que me están preguntando es Hashimoto ahorita. Doctor, el Hashimoto era por hipo, ¿verdad? Hipotiroidismo. Se manifiesta como hipotiroidismo, sí.
revisar. A ver, entonces, ¿qué o cuáles son las estructuras responsables de la producción de estas secreciones? Tenemos los acinos, tenemos los ductos, ¿verdad? Tenemos los islotes de Langerhans. Lo que corresponde a la secreción exócrina, eso ya lo vieron en digestivo. Entonces tienen la producción de todas las enzimas pancreáticas que se relacionan con la digestión, más líquido y electrolitos secretados por los ductos, etc. En relación a la secreción endocrina, ¿verdad? A la secreción hormonal, tenemos 5 hormonas, ¿verdad? La insulina, la amilina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Y estas diferentes hormonas están relacionadas con un tipo particular de células de los islotes de Langerhans. ¿Cuáles son las células más abundantes? Son las beta, ¿verdad? El 60% aproximadamente de la celularidad de los islotes de Langerhans son células beta, un 25% son células alfa, un 10% células delta y el resto, o sea, como un 4 o 5% células PP. Las células alfa son las responsables de la secreción del glucagón, las células beta de la insulina y de la amilina, las células delta de la somatostatina y las células PP del polipéptido pancreático. Entonces tenemos 5 hormonas. Ahora, de esas 5 hormonas, del polipéptido pancreático y de la amilina, poco se conoce. Y de la somatostatina se conoce algo y no se entiende mucho. Ya vamos a ir viendo eso de ahí. Sin embargo, si hay preguntas me hacen, ¿eh? Sin embargo, entre estas secreciones hay relaciones o comunicaciones intercelulares. Por ejemplo, la insulina es capaz de inhibir la secreción del glucagón. ¿Sí? La amilina es capaz de inhibir la secreción de insulina. Y la somatostatina puede inhibir tanto la insulina como el glucagón, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ir viendo cómo ocurren estos mecanismos. Entonces tenemos 4 grupos celulares, 5 hormonas y relaciones entre ellas que pueden inhibirse entre ellas, ¿verdad? La hormona pancreática tal vez más conocida es la insulina. ¿Quién descubrió la insulina? ¿No saben quién descubrió la insulina? Banting y Best, 1922. Miren qué les digo. Resulta que hace, a ver, con los que están ahorita en octavo, con los que están en octavo ahorita. Cuando los que están en octavo ahorita fueron alumnos míos en Fisio 2. Cuando los que están en octavo estaban en cuarto, hace 2 años. Lección. Primera pregunta, ¿quién descubrió la insulina? Y segunda pregunta, ¿qué fue? No me acuerdo qué cosa fue. Marcharon. ¿Sí? Marcharon. Todo el paralelo. Las lecciones de clase son 2 preguntas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta fue ¿quién descubrió la insulina? Y la segunda pregunta no me acuerdo qué cosa era exactamente. Pero era una bobera. Y marcharon. Entonces, Banting y Best, por cultura general, fueron los que los descubrieron de la insulina. Ahora, la insulina es una hormona proteica.
como es hormona proteica, se sintetiza de la misma manera como se sintetizan todas las hormonas proteicas. Preprohormona, prohormona, hormona. A través de pasos sucesivos, desde los ribosomas, reticulado endoplásmico, aparato de Golgi, y sufriendo particiones, ¿verdad? Hasta queda finalmente la hormona definitiva. Entonces resulta que a nivel de ribosomas, nosotros tenemos una preproinsulina de un peso aproximadamente 11.500, o sea, una preprohormona, que luego en el retículo endoplásmico se convierte en proinsulina con 9.000 daltons de peso molecular y de 3 cadenas A, B y C. Por favor, esto quiero que lo entiendan bien. En el libro hay una figura también donde pueden ir viendo. Esa proinsulina que tiene 3 cadenas A, B y C, se va a escindir para formar la insulina que tiene solo 2 cadenas, cadena A y cadena B. De tal manera que la cadena C inicial de la proinsulina se desprende, ¿verdad? Y tenemos el péptido C o péptido de conexión, que es importante luego para lo que vamos a ver. Miren, a ver, espérense un ratito, déjenme ver si encuentro una imagen para poderles mostrar. Espérense un ratito, déjenme ver. ¿Por qué me vine acá? ¿Qué mover allá? Tengo el libro en PDF. Sí, pero quiero una mejor que esté en el libro. En el libro están las 2 roditas y la verde. Espérate un ratito. Déjame ver. Estructura. Déjenme ver si encuentro una imagen más bonita que la que está en el libro. En Ganon está horrible insulina, por si acaso. Páncreas está horrible. A ver, déjame ver aquí. No hay dibujo. No. Sacamos de aquí. A ver. Déjame buscar, si no encuentro rápido, nos regresamos nomás. Pura bobera. No. Ay, señor, no hay una cosa que esté. Déjame poner aquí en imágenes. A ver, cadena A, cadena B está aquí. No me sirve esta.
Aquí está la cadena A, la cadena B, el péptido C. Aunque lo tienen en el libro también, la del libro. Ay, Dios. Alfa, cadena beta. Está más fea todavía. ¿Quién dijo que tenía el libro con la...? Yo, María José. María José, a ver, búscate, hay un dibujo ahí que tiene dos cadenitas verdes, una cadenita verde, dos rojas creo que son. Sí, con una bolita. Con una, ajá, y una bolita, sí. Ya. Si la puedes poner, porque acá encuentro unas tan horribles. Ya, déjame salir de aquí entonces. Clic aquí, clic acá. Ok, a ver, ahí tienen las tres cadenas, ¿verdad? La A, la B y la C. Entonces, esa es la proinsulina. Y esa proinsulina se va a fracturar, después se va a escindir para dar la insulina, que es las dos cadenas rojas que están abajo, unidas por puentes de disulfuro, ¿verdad? La cadena A y la cadena B, que son las dos cadenas que forman la insulina. Pero sale sobrando, ¿qué cosa? Sale sobrando ese péptido C, o péptido de conexión. ¿De acuerdo? Entonces, lo interesante es que al secretarse, los gránulos secretores tienen insulina y tienen péptido C, en cantidades más o menos equimolares, dice Guyton. A ver, mira que esa bolita rosada es el gránulo secretor, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Que la proinsulina, que era todas estas cosas de acá arriba, ¿verdad? Eso que está señalando ahorita María José, creo, con el puntero. Eso de allí entró al gránulo, ¿sí? Se rompió. Entonces, si eso entró y se rompió, ¿qué quedó? Quedó la insulina, las dos tiritas rojas con puentes de disulfuro, y quedó el péptido de conexión o péptido C. Entonces, a lo que secretas ¿qué cosa? Secretas insulina con péptido C. Y está más o menos... Cada péptido C viene de un pedazo por cada péptido C va a haber una insulina, ¿verdad? Porque era una sola estructura. Ese péptido C, al igual que la proinsulina, o sea, la de arriba, no se le conoce actividad insulínica, ni al péptido C ni a la proinsulina. O sea, la proinsulina no tiene acción insulínica y el péptido C tampoco tiene acción insulínica. La proinsulina se va a convertir en insulina, chévere, bueno, es el origen de. ¿Y el péptido C para qué diablo sirve? No se sabe para qué sirve, ¿sí? ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que se une a receptores de membrana que están asociados a proteína G. Ese bendito péptido C de allí se une a receptores de membrana que están asociados a proteína C. Y al unirse van a producir dos efectos. El primero es la producción de sodio-potasio ATPasa. ¿Para qué? No se sabe. No se sabe para qué el péptido C, cuando se une a estos receptores, aumenta el sodio-potasio ATPasa. ¿Qué otra cosa hace el péptido C? Cuando se une a estos receptores asociados a proteína G, activa la óxido nítrico sintetasa del endotelio. Ahora, lejos de todo esto de aquí, ¿qué aspecto importante le podemos dar al péptido C? Mire, cada vez que yo encuentro péptido C, significa que tengo una insulina, ¿verdad? De tal manera que si tuviera un paciente o una persona que tiene diabetes tipo 1, que está recibiendo insulina exógena, y yo en un momento determinado quiero saber cuánta insulina está produciendo esa persona, no le puedo dosificar la insulina porque él tiene insulina propia y insulina exógena. Entonces, ¿cómo puedo medir cuánta insulina propia está produciendo esa persona? Mido el péptido C, porque el péptido C va a ser un indicador
de cuánta insulina endógena esté generando esa persona. No sé si me hago entender. O sea, es una medición. El ratio. Claro, es una medición indirecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por cada péptido C que yo tenga voy a tener insulina. Entonces, si tengo poca insulina, tendré poco péptido C. Si tengo bastante insulina, tendré bastante péptido C. Pero de allí no se le ha encontrado una actividad funcional al péptido C, ¿verdad? La insulina no requiere proteínas para su transporte porque es una hormona proteica. Tiene una semivida de aproximadamente 6 minutos y aproximadamente desaparece entre 10 y 15 minutos después de ser secretada, ya ha desaparecido de circulación. ¿Quién la metaboliza? Insulinasas. ¿Dónde? Principalmente en el hígado, pero también en riñones y músculos. Principalmente es el hígado el que metaboliza la insulina. Bien, ahí hemos avanzado como unas 3 paginitas, creo, del libro. No voy a entrar a la activación de los receptores, eso necesito que estén con la cabeza fresca, ahorita ya están cansados. No sé quiénes están más cansados, si ustedes o yo. Yo sí estoy cansado, yo no sé si ustedes están cansados, pero yo estoy bien cansado. Y a mí, en 9 minutos que me quedan, no creo que termine de explicar. Mañana, que es miércoles, ¿verdad? Mañana a las 8, si pueden entrar, como es para ver este tema, o también a las 10, ¿verdad? Que veo con el S. O si no, el día jueves, como ustedes prefieran. Pero sí me gustaría que lo oigan. Vean, si ustedes van a coger el libro, se van a querer sentar a estudiar, se van a desganar, ¿sí? Se van a desmotivar, porque es medio chancho el leer ese capítulo. Si van oyendo, como que lo pueden intentar con más entusiasmo. Bueno, nos vemos cuando nos veamos, ¿sí?